Bueno, entonces estábamos viendo el arrancador y nos quedaba por ver los fusibles, luego pasaremos a ver elementos ya de la parte del circuito de mando, sobre todo diferentes tipos de sensores. Y bueno, dejar claro de la parte de sensores, lo más importante sería tener claro los diferentes esquemas de conexión que tienen los sensores, sean del tipo que sean. Dentro del arrancador, de lo primero, nos quedaba por ver los fusibles y seccionadores. Es muy habitual en instalaciones industriales utilizar fusibles como protección contra cortocircuitos. En este caso solo nos va a proteger contra cortocircuitos. La parte de sobrecargas, que también nos protegería, la tenemos solucionada por la parte del térmico que ponemos justo debajo del contactor y aguas arriba de lo que es el motor, que además está pensada, habíamos visto, para proteger al motor. ¿Qué es un fusible? Pues un fusible, sin más, es un cartucho con un material conductor en el interior que tiene un punto de fusión más bajo que el cobre que tenemos en el cable de la instalación. De tal manera que si hay un cortocircuito se va a fundir el filamento que hay dentro del fusible, se va a sacrificar para proteger el cobre de los conductores que tengo aguas abajo. En los fusibles que son de pequeño calibre, como el que tenéis en el polímetro, es simplemente un filamento, es un hilo. En otro tipo de fusibles es una pletina como esta que está dibujada aquí, que tiene una serie de muescas que están precisamente pensadas para que en el momento en el que pasa la sobreintensidad y se calienta el fusible, se llegue a fundir y a romper con facilidad. No es para crear puntos de tensión en el fusible y que se funda más fácilmente. Luego eso está dentro de una cápsula que puede ser de vidrio, en los más pequeños, normalmente es de un material cerámico, que tiene como función pues contener el metal fundido del filamento del fusible, ¿no? En el momento en el que se produce la fusión, impedir que salga. Luego en el extremo, pues dos casquillos, ¿no? Que cierran el cilindro del cartucho y además permiten hacer de punto de conexión. Los fusibles lógicamente se conectan en serie con la carga que quiero proteger, se intercalan en el cable. En media tensión, en calibres más grandes, tenéis un tipo de fusible que en la parte interior tiene como un perfil en forma de cruz, alargado, donde se arrolla la pletina, una pletina como esta que hay dibujada aquí alrededor, ¿vale? Y normalmente hay también arena, se le mete dentro arena para que en el momento de la fusión la arena contenga ese metal fundido, impida que haya proyecciones hacia el exterior de lo que es el fusible. Tener en cuenta que cuando hay un cortocircuito, pues se produce un petardazo, por así decirlo, bastante considerable, y hay que intentar que el fusible no se rompa, que se rompa el filamento del interior, pero lo que es la cápsula permanezca intacta, ¿no? Para proteger. Respecto a los tipos de fusible, tenéis aquí una tabla con las letras que sirven para designar, ¿vale? Tenéis la letra G, que nos va a indicar que son fusibles de uso general. Normalmente son dos letras, una minúscula primero y una mayúscula detrás, ¿no? Aquí tendríamos estas de aquí, que serían la primera letra, y esta de aquí, que sería la segunda letra, ¿vale? Bueno, la primera, una G, fusibles de uso general. Normalmente se utilizan pues para proteger líneas, cosas por el estilo. Y luego fusibles de uso parcial, normalmente los del tipo A, que están pensados ya para situaciones un poco específicas. Por ejemplo, los que vamos a utilizar en un motor. Tienen un comportamiento que en la primera parte, para sobrecargas pequeñas, ese fusible nunca va a fundir. Y va a ser una protección prácticamente solo contra cortocircuitos. Luego la segunda letra, la L para cables y conductores, la M para proteger aparatos de maniobra, R para semiconductores, B instalaciones mineras, TR para transformadores. Nosotros de aquí, ¿cuáles vamos a utilizar con mucha diferencia sobre los demás? Los de tipo AM, ¿vale? Que no significa que sean a motor, sino que los vamos a utilizar para proteger motores, significa que son fusibles para un uso concreto, para un uso parcial,
que no tienen respuesta térmica, que solo van a actuar contra cortocircuitos y en este caso para proteger maniobras de motores, ¿vale? También vais a ver por ahí, en algún caso, pues los de tipo, estos los conocéis porque se utilizan en viviendas, ¿no? Los de tipo GL, por ejemplo. Los que están en la caja general de protección pues son fusibles de tipo GL, que están pensados para proteger la línea general del edificio, ¿vale? Son de uso general y se usan para proteger cables. Por eso la caja general de protección muchas veces se llama coloquialmente la GL, ¿no? La GL viene del tipo de fusible que monto en esa caja. Pero ¿y el tipo B? ¿Qué diferencia? O sea, el de instalaciones mineras. Que si no se van a chispa. Los de instalaciones mineras, por el tema del riesgo de incendio y explosión, la norma les va a exigir unos acabados en cuanto al cerrado de la cápsula y demás, mucho más exigentes que unos normales, para impedir que haya ningún tipo de chispa en el exterior del fusible, porque puede producir una deflagración, ¿no? Dentro de la mina o donde sea. Porque están pensados para lo que se llama atmósfera SX, ¿vale? De riesgo de incendio y explosión. Mientras que los demás no tienen esa característica, la norma es menos restrictiva en su uso. Las diferentes combinaciones de las letras, ¿no? Con los diferentes tipos que podéis tener de fusibles. Ahí tenéis señalado el GL y el AM, los dos que vais a encontrar más por ahí. Y los GG, por ejemplo, que son los que aparecen en los cuadros de los centros de transformación. En el cuadro de baja del centro pues suelen utilizarse fusibles de tipo GG, ¿vale? Bueno, ahí tenéis diferentes combinaciones. Los más usados, ya os digo, esos dos. Aquí tenéis cómo va el tema de las curvas. Las curvas son curvas de tiempo inverso, igual que en todas estas protecciones contra sobrecorrientes. Y tenéis una comparativa de la GG con la AM, por ejemplo, ¿no? Veis que la AM está por encima, eso quiere decir que la ruptura es más lenta que para el caso de una curva GG. ¿Qué pasa? Que vamos a librar siempre con los fusibles AM esta zona de aquí. En esta zona de aquí no vamos a tener fusión, ¿vale? Y incluso llegando a 5 veces la intensidad nominal, fijaros que la fusión se produce por encima de los 10 segundos, ¿vale? Eso es para hacer que cuando arranco el motor, la sobreintensidad en el arranque no me eche abajo los fusibles, no me los funda. Por eso utilizo fusibles de tipo AM. Son un poco más lentos y me permiten librar con tiempo suficiente el arranque del motor para que no se funda. Esa es la idea de los fusibles AM, de por qué los utilizamos. Siempre que hago un arrancador de un motor, los fusibles van a ser de tipo AM, ¿vale? Siempre AM. Eso es de ahí. Bueno, características igual que el resto de protecciones. Os dejo por aquí, se van a montar sobre una base como esto. Esto es una base de portafusibles, que veis que de tamaño y demás son dos módulos de cuadro de 16 milímetros o de 18 milímetros, módulo universal, y en este caso los fusibles que se meterían aquí son de tipo cilíndrico, van uno aquí en cada lado y se cierra. Esto sería para proteger un circuito de mando, porque este es de dos polos, ¿vale? Lo paso así, veis el símbolo que tiene en el frontal también, cómo lo representa la norma. Bueno, valores importantes a tener en cuenta los fusibles. Tensión nominal, como siempre, como cualquier equipo. Corriente nominal, exactamente lo mismo. Lógicamente, la corriente de la carga no puede ser en ningún caso mayor que la corriente nominal, si no se me va a fundir en el funcionamiento normal. La corriente de no fusión y la corriente de fusión. Hay veces que me dan dos curvas. Me dan, igual que en los automáticos, que veréis con Jorge o con Ricardo, las protecciones normalmente hacen una serie de ensayos, o la norma propone una serie de ensayos, y entonces lo que te dan es un margen de actuación, no un valor concreto. Entonces, la actuación del fusible estaría entre esas dos líneas. A la izquierda, el fusible no funde, a la derecha de la curva que está más a la derecha, el fusible seguro que fundió. Y luego, interesante de estas características a tener en cuenta, la que os aparece aquí, el poder de corte, ¿vale? Igual que en las protecciones magnetotérmicas, en el caso de las magnéticas,
el mayor cortocircuito, la mayor corriente de cortocircuito que soy capaz de interrumpir en condiciones de seguridad. Y alguien pensará, vale, ¿qué pasa? ¿Que si tengo un fusible que se funde con 1000 amperios, si le meto 10.000 amperios no se va a fundir? Sí, se va a fundir, lo que pasa es que se va a fundir, va a reventar la cápsula, va a haber proyección de material al exterior y voy a tener una avería gorda en el cuadro. Por eso tiene un poder de corte determinado. El poder de corte se refiere a la máxima intensidad de cortocircuito que se acaba de interrumpir en condiciones de seguridad, ¿vale? Sin que ocurra ningún tipo de percance o de problema con el material que está alrededor. Bueno, los seccionadores os describo a continuación. Os los describe con los fusibles porque normalmente los fusibles se asocian con seccionadores o con un interruptor seccionador. El otro día ya comentamos esto, lo que es un interruptor, lo que es un seccionador, y aquí tenéis dibujado pues un interruptor seccionador pues muy similar al que puede haber a la entrada del embarrado de la centralización de contadores en un edificio. Estos se utilizan como corte general en cuadros industriales también, los vais a tener. En vez de con un sistema como ese de maneta lateral, con una maneta frontal, ¿vale? De tal manera que suelen ser unas manetas, si el calibre es grande y la corriente es grande, unas manetas bastante grandes. Bueno, y aquí tenéis diferentes tipos, ¿no?, de esas bases portafusibles. Pueden ser interruptor seccionador, pueden ser solo seccionador, normativas que cumplen y demás, y diferentes composiciones sacadas de fabricante. Muchas veces tenemos un contacto auxiliar que vamos a intercalar en el circuito de mando, de tal manera que si los fusibles están abiertos, el circuito de mando me queda abierto, ¿vale?, para que no pueda funcionar. Este contacto 1314 que veis ahí tiene esa función. Y ya con eso tendríamos construido más o menos el arrancador, ¿no?, con los tres elementos. El elemento de protección contra cortocircuitos, que serían los fusibles, el elemento de protección contra sobrecargas, que sería el relé térmico, y el elemento de conexión-desconexión, que sería el contactor. Con eso ya tenemos toda la paramenta que necesitamos para poder controlar, por ejemplo, un motor. Una vez que tengo toda esa paramenta, todas esas protecciones, hay que tener en cuenta siempre lo que nos dice ahí en el apartado 7, la coordinación de las protecciones. ¿Qué es la coordinación de las protecciones? Pues, dicho de una manera muy resumida, las combinaciones de aparamenta de protección que me da el fabricante para proteger adecuadamente el receptor en diferentes condiciones. El fabricante me va a decir, vale, si combinas este fusible con este térmico y con este contactor, el motor va a estar protegido o el receptor va a estar protegido en estas condiciones. Esa coordinación o esas condiciones son básicamente tres, tipo 1, tipo 2 y la total que tenéis ahí. Son muy parecidas, la diferencia es la capacidad de mantener el servicio, básicamente entre ellas. La 1, por ejemplo, os dice, en condición de cortocircuito el material no debe causar daños a personas e instalaciones. Faltaría más, ¿no? No debe existir proyección de materiales encendidos fuera del arrancador. Son aceptados daños en el contactor y el relé de sobrecarga. El arrancador puede quedar no operativo. El relé de cortocircuito del interruptor deberá ser reseteado o en caso de protección por fusibles, todos ellos deberán ser reemplazados. Es decir, en la coordinación de tipo 1 puede que me cargue el térmico y puede que me cargue el contactor en el caso de un cortocircuito. No hay mucha protección ahí, bueno, está protegido, pero está protegido una vez, digamos, no puedo hacerle un segundo cortocircuito. En una protección, una coordinación de tipo 2, nos dice que los contactos, lo primero es igual, ¿no?, que no hay proyecciones y demás. Los contactos del contactor podrán sufrir alguna pequeña soldadura, fácilmente separable. Es decir, le he metido un calentón al contactor, pero puede que aguante, en cuyo caso no se reemplazan componentes, salvo fusibles. Y luego estaría la coordinación total, que es la que me permite esta sobriedad y la continuidad del servicio. En este caso, debería poder restablecerse todos los elementos del arrancador y continuar operando sin ningún tipo de problema. Se sustituyen los fusibles y se sigue funcionando, ¿vale?
¿Por qué, alguien dirá también con buen criterio, por qué no siempre una coordinación total, ¿no? ¿Por qué no poder seguir operando? Bueno, porque hay veces que en ciertos calibres la paramenta de protección es cara. Entonces hay veces que te la vas a jugar a hacer la instalación un poco más ajustada a las condiciones de funcionamiento, a costa de tener una menor protección, pero tener un coste más bajo. ¿Vale? Es un poco la idea de las coordinaciones de tipo 1, de tipo 2. Si la continuidad del servicio no es crítica, es decir, me puedo permitir que la máquina se pare durante un tiempo hasta que sustituya los componentes, no hay problema. Si quiero tener continuidad de servicio, necesito irme siempre a una coordinación total. Pero no te sale más caro reparar la máquina que invertir en más cosas. El tema es que lo que os decía el otro día, el cortocircuito, es muy probable que no llegue a producirse nunca en la instalación. Porque el cortocircuito es un tipo de defecto que nunca debería de producirse. De hecho, no es normal que en una instalación industrial haya un cortocircuito. Es algo muy excepcional. Como estoy protegiendo contra algo que es muy excepcional, pues bueno, voy a ir un poco más ajustado. Voy a garantizar la seguridad del resto de equipamiento, pero a costa de, a lo mejor, de sacrificar el arrancador en el caso de que haya un cortocircuito. Pero ya te digo que es muy probable, o sucede en la mayor parte de las instalaciones, que en toda su vida útil no ha habido ni siquiera un cortocircuito. Una sobrecarga, un disparo del térmico, eso ya es más normal, por las propias condiciones de producción. Porque una máquina se atasca en un momento dado, no sé, por 1000 causas, ¿no? Se puede dar una sobrecarga, porque le pido mayor esfuerzo a la máquina del que tiene que dar. Pero un cortocircuito ya os digo que es muy improbable, es muy raro que haya un cortocircuito. ¿Qué hacemos corto? Porque estamos montando cuadros y estamos cableando todo el rato y cometemos errores al cablear. Pero en una máquina o en una línea de producción que está funcionando, nadie va a tocar a cambiar conexiones. Vale. Desde luego un cortocircuito en fuerza, que sería el caso, lo más probable es que no se produzca nunca. Entonces, bueno, como estás pensando en algo que nunca se debería de producir, pues puedes ajustar un poco más. Si el proceso es muy crítico, pues dices, bueno, pues me voy a proteger también de lo imposible, ¿no? O de lo improbable. Y entonces opto por la coordinación total, tener una continuidad de servicio y lo ejecuto de esa manera, ¿no? Con calibres pequeños es muy fácil tener coordinación total. Cuando voy a calibres y a contactores más grandes, bueno, no siempre es tan fácil. Pensar también en instalaciones que tienen el centro de transformación muy cerca. Si se da un cortocircuito voy a tener valores de cortocircuito muy grandes, 20 kiloamperios, 15 kiloamperios, 25 incluso. No es como un cortocircuito aquí en el taller, que es de unos pocos cientos de amperios. Bueno, más recordatorios sobre el arrancador, sobre la dimensión. El reglamento me dice que cuando tengo un motor tengo que dimensionar los cables a un 25% más de la potencia, es decir, tengo que multiplicar la intensidad nominal por 1,25. Eso lo vamos a hacer en el caso de un cálculo para los conductores, porque el arrancador ya tiene aplicado ese porcentaje, ese coeficiente, en las hojas del fabricante. Cuando el fabricante me da una tabla de cálculo, o una tabla de cálculo no, de selección, digamos, de los elementos del arrancador, él ya está considerando ese porcentaje. ¿Vale? Yo iría con la potencia nominal del motor o con la intensidad nominal del motor sin más, sin multiplicar por 1,25. Que estoy calculando el conductor, entonces sí, me voy al 1,25. ¿Vale? Esto lo metí aquí en los apuntes porque a mí algo que personalmente me originaba también al principio cierta confusión. Vale, los contactos, o pensaba yo, los contactos del contactor son parte también de la instalación. ¿Tendré que multiplicar por 1,25? Pues no, no tengo que multiplicar porque el fabricante ya lo está haciendo, ya lo está considerando en su tabla de selección. Si tengo varios motores en la misma línea, estoy calculando, por ejemplo, los conductores de una línea que alimenta un cuadro donde tengo varios motores, solamente el motor de mayor potencia multiplico por 1,25. Solo tenéis en la instrucción 47 del reglamento, ¿vale? De baja tensión. Y está la textualidad de la norma, la tenéis aquí. Los conductores de conexión que alimentan un solo motor deben estar dimensionados por una intensidad del 125% de la intensidad a plena carga del motor. ¿Vale? Y luego en otro punto os dice que cuando son más de uno, solo el de mayor potencia. Tienes un motor muy pequeño, que igual tienes un motor enano que no hace prácticamente nada. ¿Qué es lo que lleva? El mismo conductor al
No, tú imagínate que tienes un cuadro donde tienes varias máquinas. Un subcuadro, mejor dicho, que tienes varias máquinas. Tienes tu protección magnetotérmica, tu protección diferencial y luego te salen los circuitos de varios motores. La línea que alimenta ese subcuadro no va a tener solo un motor, sino va a tener 3, 4, los que haya en ese cuadro. Vale. Para el cálculo de esa línea que alimenta el subcuadro, solo voy a tener en cuenta el de mayor potencia. En el caso de que tengan cada una de las líneas que alimenta cada uno de esos motores, ahí tengo que considerar su potencia por 1,25. Pero para la línea general que alimenta varios, solo el de mayor potencia. Ese 1,25 es por la intensidad en el arranque. Como cada vez que arranque el motor voy a estar sometiendo a 6 veces la intensidad nominal a todas las partes de la instalación que alimentan el motor, es una manera de compensar, de sobredimensionar ligeramente el cable para que soporte esa sobreintensidad temporal. Solo aumenta un 25% porque las 6 veces la intensidad nominal dura unos pocos segundos. Entonces con el 25% es diferente. ¿Cómo llegaron a ese 25%? A través de la experiencia. El reglamento, muchas de sus prescripciones se basan en sobredimensionar y además basado en la experiencia previa en el reglamento anterior y en todo el desarrollo de la tecnología eléctrica que se hizo con anterioridad. Entonces se llegó a estimar que ese valor pues, es suficiente para garantizar eso. ¿Qué más nos cuenta por aquí? Seguimos hablando del arrancador. A la hora de realizar un arrancador, contactor más protecciones del circuito de fuerza, es lo que llamamos el arrancador. Es necesario atender a las recomendaciones del fabricante, que nos orientará sobre las combinaciones a emplear. Aquí es fundamental tablas del fabricante. Todos los elementos del arrancador, muchas veces a excepción de los fusibles que pueden ser de otra marca porque están normalizados, tienen que ser del mismo fabricante. Es decir, el contactor y el térmico lo normal es que sean del mismo fabricante. ¿Por qué? Pues porque ningún fabricante ensaya sus productos con los de la competencia. Entonces la tabla de selección siempre va a ser para una determinada marca, para una única marca. Si voy a poner el arrancador de Schneider, si es de Siemens, de ABB o de la marca que sea. ¿Vale? Combinar un térmico de Siemens con un contactor de Schneider no es buena idea. Va a funcionar seguro dentro de los calibres normales, pero como no está ensayado, siempre me la juego. Bueno, asociaciones típicas de elementos para formar el arrancador. Nos propone ahí asociaciones de 2 elementos. Las primeras infusible, un guardamotor, disyuntor magnético para la protección contra cortocircuitos, magnetotérmico, perdón, que me protege contra cortocircuitos y sobrecarga, que sería este primero de aquí, guardamotor o disyuntor magnetotérmico, cortocircuitos y sobrecarga, y luego el contactor como elemento de conexión-desconexión. Esa es una manera de hacer el arrancador. Con 3 elementos puedo tener un guardamotor magnético, solo con la parte magnética, un contactor y un relé de protección térmica. Sería otra opción, con 3 elementos. Magnética arriba, contactor en medio, relé de protección térmica acoplado a la salida o aguas abajo del contactor. Y aquí tenéis un ejemplo de catálogo con lo que nos propone, por ejemplo, pues telemecánica, ¿no? Para una serie de telemecánicas ahora Schneider Electric. Nos dice que para un motor, por ejemplo, que está subrayado ahí, de 11 kilovatios, tengo que escoger el guardamotor GV2M22. La regulación que va a tener va a ser entre 20 y 25 y el contactor de referencia va a ser el LC1 de 25. Y esto no sale en la tabla, pero lo normal es que os pongan categoría de empleo AC3. Esta tabla es para categoría de empleo AC3, ¿vale? Si estuviese en AC4 o en AC2, me daría otra tabla específica para el arrancador de la otra categoría, ¿vale? Normalmente, la mayor parte de tablas en los catálogos vienen para categoría C3 porque es la más habitual, es la más típica. De hecho, en los catálogos simplificados normalmente solo aparece la C3. Y ahí os pone un esquema unifilar de cómo sería el arrancador, ¿vale? Esquema unifilar, ojo. ¿Qué es el EQ? ¿El qué? El EQ. La última.
Este es el mayor valor de cortocircuito que soporta. ¿Cómo le llamo la otra tabla? El poder de corte. En este caso serían 15 kiloamperios. Podría soportar hasta 15 kiloamperios de cortocircuito. Un apunte sobre esta columna de aquí. Los fabricantes nos hablan siempre, cuando hablan de un motor, de potencia mecánica. La potencia nominal de un motor, si vosotros tenéis un motor que os dicen, por ejemplo, potencia nominal 15 kilovatios, estos 15 kilovatios es siempre potencia mecánica en el eje. Es decir, sería la máxima potencia que es capaz de desarrollar ese motor, manteniendo su funcionamiento correcto y demás. Máximas condiciones de funcionamiento. Pero es potencia mecánica. Yo de aquí no puedo hacer ningún cálculo eléctrico. Yo no puedo coger y decir, vale, si tengo esa potencia, la intensidad será esa potencia dividido entre raíz de 3, la tensión por el coseno de phi. No lo puedo hacer. Esta operación, si lo hago a partir de esta potencia, es errónea. Lo que tengo que buscar es en la tabla del motor la intensidad nominal. La intensidad nominal del motor de la placa, eso sí que es la corriente eléctrica que absorbe. Corriente absorbida, ¿vale? O consumida. ¿Vale? Si quiero tener algo eléctrico del motor, tengo que partir de la intensidad. De hecho, yo podría hacer este cálculo con los datos de placa del motor, raíz de 3, tensión, intensidad nominal por el coseno de phi, con los datos de la placa del motor, y esta potencia que me va a dar aquí va a ser mayor que la potencia nominal. Va a ser mayor que la potencia nominal. ¿Por qué creéis que va a ser mayor? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué la potencia eléctrica que absorbe el motor, la que calculo con la intensidad nominal, la tensión nominal y el coseno de phi, sale mayor que la potencia mecánica del motor? Por las pérdidas del motor. Cualquier máquina, cualquier transformación de energía, y las máquinas al final son dispositivos que me hacen una transformación de energía, tiene pérdidas. Esos motores infinitos de YouTube, como en iMagnets y con tal, no existe. Si tengo un sistema de una máquina que tiene rozamientos, si tiene que mover una carga, etcétera, etcétera, voy a tener siempre pérdidas. Los motores tienen pérdidas en el circuito eléctrico, lo que llamamos pérdidas en el cobre, pérdidas en el entrehierro, por el campo magnético que se disipa en la parte que hay entre el rotor y el estator, y voy a tener pérdidas en el circuito magnético también. Al final, para un motor de 15 kilovatios, pues tranquilamente a lo mejor absorbe 17 kilovatios eléctricos, o consume 17 kilovatios eléctricos para proporcionar 15 kilovatios mecánicos en el eje. Aclaro esto porque también es un aspecto que a mí al principio me resultaba confuso. Cuando empiezas a estudiar motores y ves la placa, claro, quieres hacer un cálculo, ves potencia nominal y tiras para adelante y dices que guay, ya tengo la potencia, no tengo que calcularla. No, no la tienes. La tienes si vas a hacer un cálculo mecánico con el motor. Pero si vas a hacer un cálculo eléctrico, esa potencia no te vale. Tienes que ir a las características eléctricas del motor, que son la intensidad nominal, la tensión nominal, el coseno de phi. Bueno, y ahí tenéis la tabla para 3 productos, ¿no? En este caso para el... Lo que pasa es que no me dan la referencia del térmico. Ah, bueno, me la dan aquí. ¿O no? ¿Me dan la regulación que va a tener el térmico? No me dan la referencia. La asociación es confusible. Aquí tenéis otro ejemplo de catálogo también. Vale, tenemos a la izquierda la tabla las potencias normalizadas de los motores. Me dice para 50-60 Hz categoría C3, que me aparece por aquí. ¿Vale? Categoría C3. Y entonces me va a decir el interruptor seccionador de referencia que voy a utilizar. El arrancador que me proponen es este que tiene aquí. Un seccionador interruptor con fusibles, un contactor y un térmico, ¿no? Que estaría de modo simbólico aquí, sería este arrancador. Me van dando aquí la referencia. Los fusibles,
que son de tipo GG. Esto no me cuadra porque con el tipo GG bueno, o están muy sobredimensionados en calibre o me pueden fundir. El contactor de referencia y el relé de protección térmica que tengo que poner, ¿vale? Partís de esta parte de aquí de esta parte de aquí. Por ejemplo, si cogemos un motor de, por ejemplo, de 2,2 kilovatios a 415 voltios de tensión máxima de utilización, ¿vale? Eso me va a dar este interruptor seccionador, me va a dar este tipo de fusibles, este contactor y esta protección térmica, ¿vale? Que tendrá un margen de regulación de 4 a 6. Esos serían los elementos o las referencias que yo tendría que escoger para poder hacer ese arrancador. Fijaros que normalmente es tan sencillo como leer datos de placa del motor, potencia, en este caso nominal, que sería mecánica. Puedo entrar también desde la intensidad, tiene las dos entradas. Y de ahí lo que tengo en la fila son las referencias. Muy sencillo. Vale. Con esta parte tendríamos la parte de fuerza ya vista. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, parte de mando. Vamos a ver entonces lo que tenemos en el circuito de mando. Primer elemento que nos ponen los apuntes, lo que son los relés. Con ellos llevamos trabajando desde el principio de curso prácticamente. O sea que ya sabéis cómo son físicamente, sabéis más o menos cómo funcionan. El relé, el principio de funcionamiento es muy similar al que tenemos en el contactor. Una bobina que al excitarla se produce un campo magnético. Tengo una culata en este caso, que es este elemento de aquí. Este elemento es la parte por donde se va a canalizar el circuito magnético y, al igual que nos pasaba en el contactor, aquí lo que se forma es un campo magnético que se canaliza en parte por ese metal, ¿no? Por esa culata que tiene, con una serie de líneas de campo, ¿vale? Que salen, por ejemplo, por arriba y entran por abajo. Es decir, aquí tendríamos lo que se llama un polo norte magnético y un polo sur. Mientras que en la placa, por donde entran las líneas sería un polo sur y por donde salen sería un polo norte. De esa manera, aquí va a haber un efecto de atracción. La culata y el imán y la bobina, perdón, se van a ver atraídos y va a haber un desplazamiento, ¿no? Ahí de la parte móvil arrastrando los contactos, que es lo que tendréis en la figura de la derecha. Así es como funciona un relé. Un electroimán que me mueve unos contactos cuando le meto corriente. Ahí tenéis pues uno de los relés que utilizamos aquí, que estos los veréis por todos los cuadros de cualquier industria. Además esta marca, estos eran de Releco, ahora la marca cambió de nombre. Pero así del diseño azul y demás, se ven en cantidad porque fabricaban cantidad esta marca. Vendía mucho. Ya ves un cuadro y ves una fila de relés azules. Por el color de la tecla, si es roja, pues es bobina 230, si es azul, suele ser bobina en continuo, azul claro a 24 voltios, azul oscuro me parece que es a 48. Tiene un código de colores en la tecla de forzado que te da una pista ya de la tensión de la bobina. Este es el que nos pone aquí, que es uno de los que utilizamos en el taller. Es de 4 contactos conmutados, ¿vale? Cosa a tener en cuenta que ya vimos en la primera práctica a la hora de utilizar. El tema de la doble numeración. La numeración que a mí me interesa es la que se corresponda con A1, A2, que es la normalizada. Es decir, toda esta fila de aquí y esta fila de aquí. La otra numeración, esta que queda por aquí arriba, esa es propia del fabricante. Lo único que hace es numerar todos los pines que tiene o todos los bornes que tiene el relé en orden numérico. A nosotros nos interesa la otra para los esquemas. Suele aparecer también en los catálogos datos eléctricos de utilización, que sería esto que tenéis aquí.
Hay relés que tienen un solo contacto, los hay que tienen 2, los hay que tienen 3, 4. De más de 4 yo no he visto ninguno. Pero entre 1 y 4 contactos tienes todas las combinaciones. Los hay de diferentes formas, ya visteis cómo los hay más grandes, más pequeños. Hay unos todavía más pequeños, los que estamos utilizando, que es lo que se llaman los relés Borna. Por ejemplo, esto es un relé Borna, pasa que este me parece que lleva temporización también. Este, por ejemplo, os lo dejo para que lo veáis. Este es un relé que el ancho que tiene es el de una borna de cuadro. Este es para montar en carril. Tiene un borne A1 de 2 y bueno, lo que tiene aquí en el frontal es una temporización. Contacto lleva un retardo de la conexión. Sería como un temporizador retardado de la conexión. Esto lo hay también en este formato en relés normales, ¿vale? Os lo dejo, le echáis un vistazo. Está interesante. Cuando tengo poco sitio en el cuadro, pues es una opción. ¿Y esos bichinos cuánto valen? ¿Son caros? No sé decirte ahora. Son un poco más caros que los otros, por el tamaño, pero tampoco. ¿Qué es? Que es más pequeñito, es como la evolución de que el programa para ocupar menos espacio, o no tiene nada que ver eso. No, es otra opción que tienes. Más que evolución es otra opción. En ese modelo, los hay de ese tipo que se puede cambiar el relé, pero los hay que no se puede cambiar, mientras que en el que tenemos aquí de la base es muy fácil y muy cómodo sustituir el relé. Entonces, si tú vas a hacer un cuadro, por ejemplo, donde los relés van a estar con las salidas de un autómata, que es muy habitual, tengo un autómata con salidas a transistor a 24 voltios y le conecto un relé en cada salida, de tal manera que yo aíslo lo que ponga en el circuito de mando en las salidas del relé con la parte de la electrónica del autómata, queda separado por el relé. Ese relé, en ese caso yo utilizaría relés como el que tenéis en la imagen. ¿Por qué? Porque es muy fácil, si se me funde un relé, sustituirlo. Lo puedo hacer en nada, en 2 segundos. Incluso lo puedo hacer en caliente, sin desconectar la instalación, sin hacer un descargo, con lo cual es súper cómodo. Mientras que esos relés, si os fijáis cuando veis, ves que el relé está metido dentro. Tendría que sacar la borna, quitar el relé. Si el relé es sustituible, sacarlo. En ese caso no se puede sustituir, tendría que sustituir la borna entera. Y es un proceso un poco más laborioso. Entonces, se suelen ver, os digo, mucho más este tipo de relé en cuadros eléctricos que el relé de tipo borna. Pero, por ejemplo, para un cuadro donde tengo poco espacio, el relé tipo borna ocupa mucho menos y es muy práctico en ese sentido. En esto de aquí tiene un cuadrado dibujado, ¿qué es? ¿Que es temporizado? No, eso te indica que no alimentas directamente la bobina, sino que alimentas una tensión y tendrá una electrónica ahí que cambia la tensión al valor de alimentación de la bobina, probablemente, ¿eh? Sí, porque pone que es 250 o 24 continuos. Claro, ahí lleva un pequeño dispositivo electrónico para regular. Bueno, más cosas interesantes. Tenéis aquí en el catálogo el diagrama de conexiones. Esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces ya visteis que en la base del relé los números no trae la doble numeración, a lo mejor trae solo la del fabricante. Entonces tenemos una de las bases para el relé que tiene los contactos en forma cuadrada. El más grande las hay que no tiene la doble numeración. Entonces, bueno, esto me ayuda a saber la numeración. Esto diagrama aparece en el lateral del relé también, ¿vale? No puedo chillar más que él, siempre me gana. Me estoy quedando sin voz, siempre me gana, tío. Siempre me gana. La durabilidad o la endurancia que habíamos visto en los contactores, también nos la pone para los relés ahí. Me da operaciones, OPS son operaciones, en este caso millones de operaciones, y en la horizontal me pone los voltamperios, ¿no?, que le voy a meter o que consume por la bobina. Y ahí me da la vida eléctrica. Eso me lo da así porque es para toda la gama de relés. ¿Vale? Bueno, ahí yo miraría, bueno, voltamperios no, perdón, estos serían los voltamperios del que le estoy metiendo por el contacto. Es decir, la carga que yo estoy alimentando, los voltamperios que tiene. Si alimento, por ejemplo, la bobina de un contactor, tendría que mirar en el catálogo del contactor
los voltamperios de la bobina. Los voltamperios es la potencia, podríamos decir, en corriente alterna, ¿no? La potencia que llamamos aparente, producto de intensidad por tensión. Llegasteis a ver eso ya, ¿no? En el sistema. Lo que son los voltamperios, lo que son los voltamperios reactivos, lo que son los vatios. Bien, pues aquí me lo dan en voltamperios reactivos. La intensidad que absorbe la bobina por la tensión. ¿Vale? Yo ahí tendría que mirar en el contactor la corriente a la llamada. ¿Vale? La corriente a la llamada, esa que es un poco más alta en el catálogo, y con eso sacaría la vida útil del relé. El contacto del relé es la parte que va a romper siempre primero en el relé. Es por la razón por la cual los tengo que sustituir. Los contactos acaban pegándose. Por calentamiento, porque cada vez que conecto la bobina de un contactor, por ejemplo, a través del contacto del relé, hay ese transitorio de cualquier bobina que absorbe más corriente, hay un recalentamiento en los contactos del relé y acaba con el tiempo, con los millones de operaciones, pues acaba fundiendo, acaba pegándose. Bueno, ¿para qué se usan los relés? Lo sabéis ya de sobra, ¿no? Si tengo una lógica cableada, es parte de la lógica, es la manera, los elementos que yo utilizo, uno de los elementos que utilizo para construir la lógica de mando. Se puede utilizar como elemento como encendido indirecto, que es muy habitual. Esa es la utilización que hago, por ejemplo, con los autómatas. Me permite además separar circuitos. Si yo desde un circuito quiero dar un encendido en otro circuito, la manera que lo hago es con un relé. De esa manera no hay interferencia eléctrica ni conexión eléctrica entre los dos circuitos, sino que se hace a través del circuito magnético del relé. Sirven para traducir señales cuando tengo un cambio de tensión de un circuito a otro, y son muy utilizados en circuitos, por ejemplo, de telecomunicaciones. En los centros de transformación, donde tengo el cuadro de transmisión y de recepción de señales, pues hay un montón de relés que son los que pasan las señales de la electrónica al equipo de transmisión. Y ahí tenéis el ejemplo de el que os he dejado por ahí, o uno, bueno, este no es exactamente el mismo, pero un relé de tipo Borna, ¿no? En este caso con un único contacto conmutado. ¿Vale? Tiene dentro del contacto una opción en la que puedo enchufar y otra es un borne circular de conexión. Por eso os aparecen esos dos símbolos ahí. Esto muy importante. Esto nos vamos a parar un momento aquí. Tipos, esto lo pregunto siempre. Esto lo pregunto siempre. Tipos de contactos que vais a encontrar en los relés en general. Dos grandes tipos, normales y especiales. Normales, dentro de los normales. Normalmente abierto y normalmente cerrado, ¿vale? Estos serían los dos de tipo normal, abierto y cerrado. El símbolo ya lo conocéis, ¿no? Ahí está en horizontal, pero en vertical, contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado. Y este lo vais a ver también, se aparece en inglés como NO, ¿vale? No, esta es la distancia de actuación de los contactos. Esto es distancia. Parece que pone milímetros ahí. Vale, esa escala me representa en la apertura del contacto las distancias a partir de las cuales se cierra o se abre cada contacto. La parte que está sombreada es la parte cerrada, cuando está cerrado. La parte que está en blanco es la parte en la que está abierta. Es decir, en el primero de ellos, a partir de los 2 milímetros de desplazamiento del contacto, el contacto ya estaría cerrado, el contacto abierto. Es decir, necesita desplazarse 2 milímetros para cerrarse, ¿vale? Mientras que el cerrado, fijaros, que es un detalle interesante, el cerrado, su distancia de actuación es mucho más pequeña, bueno, mucho más pequeña, casi la mitad, estaría por aquí, ¿vale? Poco más de 1 milímetro. Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, un final de carrera que tiene un abierto y un cerrado, y pongo, por ejemplo, 2 polímetros, uno en el abierto y otro en el cerrado, estoy pensando en uno que no es de ruptura brusca, ¿eh? Hay unos que tienen un muelle que hace que el contacto varíe fuertemente, de los que tú puedes moverlos con el dedo a la posición que tú quieras. Bueno, pues hay un momento donde ninguno de los dos pita, no pita ni el contacto cerrado, porque ya se abrió,
ni pita tampoco el abierto porque todavía no se cerró. Es decir, puedo mantener una posición intermedia donde ninguno de los dos contactos está cerrado. Resumiendo, el contacto cerrado actúa de manera mucho más veloz porque necesita mucha menos distancia que el contacto abierto. Por eso, como elemento de seguridad, suele ser mucho más efectivo el contacto cerrado que el abierto, porque actúa mucho más rápido. En el caso de desgaste de un muelle, por repetida actuación de un elemento, siempre se va a estropear primero el contacto abierto que el cerrado. Con el cerrado aguanta un poco más, porque necesita menos distancia para poder actuar, ¿vale? Esos son los contactos normales. Si tengo uno de ruptura brusca, que tiene un muelle que le obliga a que los contactos vayan rápidamente, pues esto sigue sucediendo, pero la transición va a ser mucho más rápida. Luego los de tipo especial. Tengo normalmente abierto adelantado y normalmente cerrado adelantado. Fijaros que ahí las distancias se acortan. Las distancias son un poquito más cortas que en el caso de los normales. Es decir, actúan antes, necesitan menos distancia para actuar los contactos. En el símbolo, que igual no se ve bien así, se representa de esta manera. Se le pone una línea aquí en perpendicular en el borde del contacto, ¿vale? Y en el cerrado, pues exactamente lo mismo. Aquí pondríamos una línea ahí en el contacto. Pero y eso, traducido a la vida real, ¿para qué te sirve? Cuando tienes dos contactos y quieres que uno actúe antes que el otro, uno lo pones normal y el otro lo pones adelantado. Este lo hace antes. Si lo combinas, por ejemplo, con uno normal, tú puedes hacer que, si pones, por ejemplo, un cerrado normal, o un cerrado adelantado y un abierto adelantado en dos receptores diferentes, tú puedes hacer que haya un momento donde estén los dos encendidos a la vez. Si estás haciendo un funcionamiento, por ejemplo, en cascada, puedes hacer que no haya ningún momento donde ninguno esté apagado, por ejemplo. En determinadas secuencias te interesa a veces que dos se superpongan. Para superponerlos, pues muchas veces se utiliza uno de ellos adelantado. Luego, sucede lo mismo con los retrasados, que actúan un poco más lentos. Si fijáis la gráfica hacia arriba, pues la distancia de actuación es un poco mayor, ¿vale? En cada uno de los dos casos. Y luego tengo los solapados, que la característica suelen ser de tipos conmutados, donde hay un momento en el que los dos contactos están cerrados. Es decir, en el movimiento del contacto hay una situación intermedia donde está dando paso de corriente tanto por la parte abierta como por la parte cerrada. ¿Para qué sirve? Estás alimentando un receptor, por ejemplo, dos receptores, y quieres tener siempre uno encendido y te interesa que en la transición nunca se apague, por lo que sea. A lo mejor si se apaga, pues me cae el receptor o me cae... Entonces, con ese contacto conmutado, puedo conmutar alimentación de una rama a otra, pero teniendo siempre conexión, siempre paso de corriente. O por una o por otra o por las dos. ¿Cómo lo puede hacer si tiene que, por ejemplo, pasar de aquí a aquí? ¿Cómo puede a las dos a la vez? Porque el contacto es un poco más ancho. Entonces, cuando se está despegando, contacto, ten en cuenta que las pletinas tienen cierto grado de flexibilidad, hay un momento donde está tocando con las dos, hasta que el muelle le empuja hacia el otro lado, flexiona la pletina del otro lado y ya deja de tocar con la primera. Pero hay un momento intermedio donde toca con las dos. Porque no son rígidas, sino las pletinas en este caso tienen cierta flexibilidad, cierta capacidad de movimiento. Vale. Y esos serían entonces los diferentes tipos de contactos que tenemos, ¿vale? Normales, abiertos y cerrados, y luego adelantados, retrasados y solapados. Los adelantados y retrasados, abiertos y cerrados, y el solapado conmutado. Venga, más tipos de relés. El relé temporizado. En el caso de los relés temporizados, la actuación del contacto lleva un determinado retardo respecto a la alimentación de la bobina. Ese retardo puede ser a la conexión,
puede ser a la desconexión o puede ser a la conexión, desconexión. Retardo de la conexión. Excito la bobina, el contacto se conecta un tiempo después. Retardo de la desconexión, bobina y contacto van a la vez, pero cuando desconecto la bobina, el contacto permanece conectado un determinado tiempo. Retardo de la conexión-desconexión, pues la suma del efecto de los dos. Los contactos tardan un tiempo en conectarse y cuando desconecto la bobina tardan también un tiempo en desconectarse. La temporización en lógica cableada es lo que utilizo en cuanto tengo que meter el parámetro tiempo dentro de una automatización, es normalmente a lo que tengo que recurrir. A eso, a un programador horario si hablamos de horas de entrada-salida, ¿no? Simbología y cronogramas de los diferentes tipos de temporizadores. Las bobinas. Esta sería la del retardo a la conexión. Esta sería la del retardo a la desconexión. Esto es un cuadrado, ¿no? Ahí, bueno, pone un rectángulo, no se ve muy bien el aspa. Lo que lleva dentro es un aspa, ¿vale? En el retardo de la conexión al símbolo normal del relé, lo que le añado es un cuadrado donde le meto un aspa, ¿vale? Esto lleva el nombre A1, A2, exactamente igual que en los relés normales. Eso me indica que la bobina incorpora un retardo de la conexión. Y luego en el contacto, tengo que indicar también que el contacto es temporizado. Lo que se le añade es una semicircunferencia y luego bien una línea discontinua o bien una doble raya, ¿vale? Sí. En la norma UNE, la doble raya sustituye a la línea discontinua cuando la distancia no es suficiente para poder trazar una línea discontinua. Entonces se pone la doble raya, pero es lo mismo, unión mecánica significa. Quiere decir que ese retardo a la conexión está ligado al contacto. El retardo a la conexión es una semicircunferencia que tiene forma de letra C mayúscula, C de conexión, como regla mnemotécnica os puede servir, mientras que en el retardo a la desconexión los contactos se dibujan así. La curva o la semicircunferencia tiene forma de D mayúscula, ¿no? La curva de una letra D de desconexión. Es una manera de poder recordar el símbolo para qué lado va. Y a la conexión-desconexión sería, lo tenéis aquí, la suma de los dos, ¿no? Tanto en bobina como en el contacto. ¿Cómo sería un ejemplo de eso? O sea, ¿dónde podrías meter un contacto a la conexión y desconexión? Cuando usamos los temporizadores en clase. ¿Qué es eso? A la conexión-desconexión, no sé, cuando quieras que dos cargas vayan intercaladas, pero tampoco se me ocurre ahora bote pronto un uso. Yo nunca he diseñado un circuito donde me hiciese falta un retardo de la conexión, ni lo he programado en el autómata que digas una máquina que necesito, pero bueno, habrá como todo. Realmente la que más se utiliza con diferencia de los tres es el retardo de la conexión. Y luego está el retardo de la desconexión que tiene aplicaciones muy directas, porque hay máquinas o ciertas máquinas que funcionan como un retardo de la desconexión. Por ejemplo, máquinas e instalaciones. Un alumbrado, por ejemplo, con un sensor de presencia, eso es un retardo de la desconexión puro y duro. El sensor te detecta, a la vez que el sensor te detecta, conecta, por ejemplo, enciende una luz en una zona de paso común y a partir de que deja de detectar, él mantiene la luz encendida durante un tiempo, la luz que está con el contacto del sensor. Es decir, esos sensores de movimiento, los que se ponen directamente en instalaciones, llevan incorporado un retardo de la desconexión interno. O, no sé, imagínate una máquina de sierra, una sierra, que tiene un extractor de la viruta. Ese extractor de la viruta tiene un motor, al final es una ventilación, que se mantiene un tiempo determinado después de parar el accionamiento de la máquina, para absorber toda la viruta. Es decir, yo paro la máquina y llevo en retardo de desconexión la absorción de viruta o la ventilación para seguir sacando la viruta de la máquina un tiempo después de que la máquina paró. Otro ejemplo de utilización. Hay cosas como muy concretas que con un retardo de desconexión se resuelve muy bien. El resto, con retardo a la conexión, lo puedo resolver casi todo. Como la conexión podría ser, no sé, una máquina que cuando termina un ciclo tenga que meter agua caliente, tiene que esperar a que enfríe.
por ejemplo, o no sé, imaginaos proceso donde se van intercalando diferentes etapas por tiempo. Empiezo una etapa, empieza a contar el tiempo, al cabo del tiempo me enciende la segunda etapa, sigue contando el tiempo, luego me enciende la tercera, y se van encendiendo luces, una calefacción, por ejemplo, de manera secuencial. No se puede, el retardo de la conexión la verdad que se utiliza para muchas cosas. El cronograma, esto es interesante que lo miréis porque luego esto lo vamos a utilizar mucho con los autómatas. El cronograma me indica o me da una gráfica para la bobina, ¿vale? Esto me representa el tiempo y esto me representa si está conectado o desconectado, ¿vale? Esto que me representa en un cronograma. Esto de aquí es lo que llamamos el flanco de subida, que normalmente se representa muchas veces con ese símbolo de ahí, flanco de subida, mientras que esta zona de aquí de la señal lo llamamos flanco de bajada. ¿Vale? Flanco de subida, flanco de bajada. Un retardo a la conexión. El tiempo empieza a contar con el flanco de subida de alimentación de la bobina, a partir de aquí empieza a contar el tiempo. Cuando se cumple el tiempo al que lo tengo tarado el temporizador, se conecta al contacto. Cuando tengo el flanco de bajada en la bobina, es decir, cuando desconecto la bobina, tengo también la desconexión del contacto a la vez. ¿Vale? Es lo que me está diciendo el cronograma, me está explicando cómo funciona. ¿Se llaman también flancos a lo de entrar, o sea, lo del contacto? Sí, estos son flancos también. Cualquier señal binaria que pueda tomar dos valores distintos, ya sea de corriente, sea de tensión, el movimiento de un contacto, al representarla en el tiempo de esta manera con un cronograma, la zona en donde sube, en donde cambia de 0 a 1 es flanco de subida, la zona donde cambia de 1 a 0 flanco de bajada. El retardo a la desconexión, fijaros que con el flanco de subida de la bobina tengo un flanco de subida también, una activación del contacto. A partir del flanco de bajada, de cuando yo desconecto la bobina, a partir de aquí empezamos a contar el tiempo. Y cuando se cumple el tiempo al que lo tengo tarado, la salida se desconecta. Y luego, la conexión-desconexión, pues los dos, ¿no? Aquí tengo un retardo en la activación entre estos dos y tengo un retardo en la desconexión entre esos dos flancos de ahí. Pueden ser diferentes y dependiendo del temporizador pueden ser el mismo, o lo normal es que sean diferentes. Y luego no sale aquí, pero tengo otro tipo de temporizadores que normalmente son electrónicos, que son los memorizados. En los que utilizamos aquí en el taller, el que es más estrechito, que los hay de color blanco y de color negro, de Schneider, tienen un borne que es Y1. Ese borne Y1 sustituye a la 1 en el funcionamiento con memoria. Es decir, yo puedo ir metiendo corriente por la bobina a periodos de tiempo más cortos que la temporización y él internamente los va sumando. Y cuando todos esos periodos de conexión de la bobina suman el valor al cual yo he puesto la regulación del relé, el contacto maniobra. Sería un contacto a la conexión memorizado. Normalmente esos tienen que ser de tipo electrónico, ¿vale? Vamos a ver ahora 3 tipos, pero normalmente eso lo puedo hacer en los electrónicos. Bueno, 4 tipos, yo diría 3 porque yo de los últimos nunca he visto ninguno, pero he visto en los manuales que existen. Electromecánicos, electrónicos y térmicos. Electromecánicos. Temporizadores que actúan por medio de un mecanismo de relojería accionado por un pequeño motor con un embrague electromagnético. Los de Creuset, estos que tenéis que son de color marroncito claro y marrón oscuro, que tienen una rosca grande, esos son de tipo electromecánico. Es como un reloj con engranajes, en este caso de plástico, alimentado por un pequeño motor eléctrico que saca corriente de la propia alimentación de la bobina. Sí, tienen un ruido, cuando se van gastando los engranajes, suenan como un reloj, hace como un ruido así característico, porque al final es un reloj, accionado en vez de por un muelle como un reloj tradicional mecánico, por un pequeño motor eléctrico que lleva dentro. Luego tengo los electrónicos, que suelen basarse en un integrado que se llama el 555. Es un integrado que se utiliza para temporizar. Es un integrado que se le mete resistencias y condensadores de determinados valores en determinadas patillas, te temporiza
o te retarda la señal en otras de sus patillas. No es muy utilizado, o era muy utilizado en electrónica digital para temporizar. Con esto se podría construir en casa un detonador de manera muy económica y muy sencilla. Un 555, un par de condensadores, un par de resistencias, una pila, y puedes accionar temporizadamente lo que quieras. Los neumáticos. Estos los vamos a utilizar cuando utilicemos el contactor. El bloque temporizado, por ejemplo, que utilizamos con los contactores, es de tipo neumático. Tiene una membrana que se mueve internamente, que se mueve cuando se mueve el contactor, cuando acciona el contactor, es decir, cuando acciona la bobina del contactor. Tiene un pequeño orificio por el que sale el aire y en cuanto sale todo el aire, la membrana ya sola vuelve al reposo. Es como cuando ponéis una ventosa de estas en un cristal que está mal puesta y le va entrando el aire y después de un tiempo se suelta, le va entrando el aire hasta que hace plop para arriba. Pues la membrana funciona exactamente igual. Es como funciona un temporizador neumático. Y luego los térmicos, que funcionan de manera muy parecida al térmico de un motor, ¿no? Al final ese bimetal tiene una respuesta en tiempo, ¿no?, que vimos en la curva. Cuando yo le meto una determinada corriente, tarda un determinado tiempo en mover los contactos. Pues bueno, yo estos nunca los vi, pero parece ser que los hay. No me parece muy buena idea, según la utilización, porque los cuadros se calientan. Entonces, esos temporizadores van a necesitar seguro de una regulación muy fina de acuerdo a las condiciones de funcionamiento del cuadro. Es decir, si el cuadro tiene diferentes condiciones de funcionamiento, desde el punto de vista térmico, hay veces que está más caliente y otras que está más frío, no voy a poder tener una temporización exactamente igual todo el tiempo. Claro, porque un cuadro no lo puede refrigerar. Se pueden refrigerar, de hecho están muchos refrigerados. Pero no es que si refrigeras un cuadro, la parte térmica de un magneto térmico no sabe. O sea, saca Sí, tú en el térmico lo que tienes que tenerlo regulado para las condiciones de funcionamiento normales de ese cuadro. Si tienes una diferencia muy grande de temperatura dentro del cuadro, pues porque esté en una pared que da al exterior, por ejemplo, y entonces esa pared se enfría y por la noche pues va a hacer más frío y por el día, a lo mejor en verano, pues va a hacer más calor. Vas a tener que regularlo el térmico con un margen un poco más generoso. Vas a tener que regularlo pues para que cuando haya mucho calor no te corte antes de tiempo, no te corte con un motor, por ejemplo, funcionando en condiciones normales. Si es un térmico que está en un cuadro que tiene unas condiciones de temperatura bastante constantes, pues nada, lo regulas de manera mucho más fina, mucho más justa. Si yo quiero hacer una temporización con un térmico, como es el caso, entonces esa temporización, si tengo variación de temperatura en el cuadro, nunca puede ser igual, porque el calor que haya en el cuadro va a sumar calor a la temperatura a la cual el térmico me va a desconectar. Entonces tengo que tenerlo en cuenta. Es el caso en el que os digo que no me parece muy buena idea una temporización basada en calor, en el térmico. Pero el método de utilización sería como el de una sonda de temperatura y no tendría por qué estar en un cuadro. Por ejemplo, si la sonda la metes o mismamente al exterior. Si la tienes instalado en un punto donde la temperatura es más constante, entonces sí. Entonces sí. Pero estos, al menos por lo que vi en los manuales, son de cuadro, ¿eh? Este tipo de térmicos están pensados para utilizar igual que un electrónico o un electromecánico. No es una sonda, por ejemplo, de temperatura que instales en una parte de una máquina ni nada por el estilo. Bueno, ahí tenéis el electromecánico, el ejemplo que es la hoja de catálogo, pues de los que, como los que tenéis vosotros. Este tiene una característica interesante, que es que fijaros que, bueno, que los contactos están dibujados de aquella manera. Tiene un contacto instantáneo. A veces los temporizadores vienen con contactos, como es el caso de este de aquí, que son instantáneos. Es decir, este temporizador puedo alimentarlo y se puede realimentar a sí mismo a través de ese contacto. Tiene un contacto instantáneo y otro, este de aquí, que es el temporizado. Que lo normal es que tengan la terminación 568 si es conmutado. 5,6 para el cerrado, 7,8 para el abierto si tiene dos contactos separados. ¿Vale? Abierto y cerrado. Exactamente igual que la terminación de los térmicos.
El fabricante me propone aquí un esquema, ¿no?, con desconexión automática en este caso, ¿vale? Y me da su cronograma, un pulsador de marcha, otro de paro y el propio temporizador que se desconecta. Esto lo teníamos en la práctica, no sé si era 6 o 7, habíamos hecho este montaje. Os pedía desconectar el relé con el temporizador. Bueno, dimensiones y demás, interesante para dimensionar el cuadro. En el símbolo, fijaros que también nos representa el motor, indicando que es de tipo electromecánico. Ese círculo con la MS quiere decir que lleva un pequeño motor ahí, que es el que acciona la temporización. Este sería uno de tipo electrónico, pues muy similar al que utilizamos nosotros de Schneider. En este caso con la función Y1, que sería la memorizada. Fijaros que tiene varias opciones este temporizador. Retardo a la conexión. Bueno, en este caso el catálogo estaba en inglés, pero estos muchas veces los vais a ver también de manera más simplificada cuando están en inglés con, este lo llaman on delay, ¿vale? Y si fuera la desconexión lo llamarían off delay. Los neumáticos que tenemos de Schneider para poner el contactor llevan esta nomenclatura, on delay, off delay, a la conexión o a la desconexión. Bueno, este tiene dos roscas, ya visteis que una me regula el margen de 0,1 a 1 segundo, de 1 segundo a 10 segundos, etcétera, y la de abajo, dentro de ese margen, me escoge ya el valor fino, ¿no? Tiene una regulación más vasta y otra más fina. Bueno, en las diferentes condiciones de funcionamiento. A ver si sale la memorizada. Supply aquí sería la U. No me lo representa en este caso. Ah, bueno, sería este de aquí, el tiempo acumulativo. Esta sería la función memorizada. Y ahí el de tipo neumático, la pinta que tiene, ¿vale? Que va acoplado en el frontal del contactor. Venga, que ya acabo enseguida. Más cosas, más elementos del circuito de mando. Los relés son actuadores, pues pasaríamos a los pulsadores, que son de la parte de los sensores. Los pulsadores, a nivel de búsqueda en fabricantes en catálogos, podéis buscarlos bajo el nombre de pulsatería, que es muchas veces como llaman los fabricantes al catálogo donde aparecen los pulsadores. Otras veces lo incluyen en un catálogo más general, que sería el de diálogo hombre-máquina, o HMI, por las siglas en inglés, Human Machine Interface, ¿vale? Diálogo hombre-máquina, donde aquí metería además pantallas de visualización táctiles, todo lo que son los pilotos, es decir, señales tanto que da el operador como que recibe. Bueno, ¿cómo son internamente? ¿Cómo son un pulsador cerrado o abierto? Unas pletinas de un contacto, lo podéis ver por los que tengáis en el tablero un final de carrera. De los que son transparentes, internamente es exactamente igual a un pulsador, eso que aparece ahí. Tiene una pletina con un muelle en oposición que hace que cuando yo dejo de apretar, pues vuelve a la posición de reposo. Y ahí tendréis cómo sería el abierto y cómo sería el cerrado. Y luego diferentes opciones, ¿no? Los pulsadores normalmente los que más se manejan son los que son de encastrar. Vienen en diámetros de 22 o de 30 milímetros, que son los dos diámetros más habituales que tienen ese tipo de pulsadores. Los hay que son de una pieza, los hay que se forman con varias referencias, una para los contactos, luego la parte intermedia donde sujeto los contactos, que es lo que tiene la garra, para poder sujetarlo por dentro a la tapa del cuadro, y luego la parte del accionamiento que está por fuera, que tiene diferentes acabados. Puede ser una seta, puede ser un pulsador rasante, un pulsador que no es rasante, un pulsador encapsulado protegido contra entrada de polvo. Hay diferentes tipos. Los hay de tipo llave también. Bueno, aquí tenéis en los apuntes diferentes tipos y diferentes opciones. Va a cambiar en el símbolo según cómo sea el accionamiento, pues la parte que hay ahí con la línea discontinua, ¿no? La llave, el rotativo, la seta.
Bueno, tienen diferentes colores porque el color también aporta significado. Se pueden comprar muchas veces con serigrafías, incluso en color blanco, con palabras escritas, incluso muchas marcas lo personalizan. Puedes personalizar la serigrafía del pulsador a lo que te venga bien. Puedes poner marcha, paro, no sé, bomba, sube, baja, lo que te apetezca. Lo de abajo son las setas, sí. Las setas normalmente tienen dos características que la hacen ser una seta. La primera, suelen tener un diámetro así por fuera más grande. Por eso se le llama seta, ¿no? Porque si lo ves de lado es como un champiñón, es como una seta. Esa es una de sus características. Suelen ser de color rojo y además tienen que poder desenclavar, se quedan enclavadas y se desenclavan con algún tipo de procedimiento especial. La que tienes a la izquierda, la que tiene el círculo, esas se desenclavan tirando de los extremos de la seta, del lateral, hacia afuera. O sea, por presión la agarras y tiras de ella hacia afuera. La que tiene las dos flechas, la del medio, esa tienes que girarla y ya se desenclava. Y la de la derecha es de llave. Hay diferentes maneras de desenclavar, en este caso las hay que desenclavan por llave, pero otras puede ser con movimientos distintos de la seta para desenclavar. ¿Las llaves serían de otro componente o qué? Serían de otro componente. El tema de las llaves en las setas, muchas veces las empresas suelen utilizar sistemas de seguridad de doble llave, que a lo mejor te tienen, no sé, una llave para abrir el cuadro, otra llave es la de la seta, y una llave la tiene un paisano, otra llave la tiene otro. Y bueno, cuando hay una emergencia, pues para poner en servicio la instalación completamente necesitarías de la actuación de las dos personas, como si fuese el botón nuclear. No es un retardo, seguridad para que si alguien esté en la máquina manipulando la máquina, no haya un listo que rearme la seta y le ponga la máquina a funcionar. Vimos ayer también barreras de Suele ser para evitar accidentes en reparación. Ayer vimos las barreras estas de parada Ayer estuvisteis en Norma Group. Por ahí veríais un montón de cosas muy interesantes de automatización. Cada parte de la máquina suele tener su... pequeñita. A mí esto se parece grande, viendo que tenían puesto ahora en la pared. Ahí estaba chulo la parte, por ejemplo, del robot, lo visteis, el que movía las... Se quedó sin batería, ¿no? Los finales. Se volvió loco con nosotros y se quedó sin batería. También había unos rumbas que llevaban plástico. Los del almacén, ¿no? Sí. Y otros hechos con de esos con No sé si queda ahí. Sí, eso vienen a ser una rumba con esteroides, pero más o menos es lo mismo. Sí, ahí estaba el cargador. Bueno, más cosas de los pulsadores. El código de colores del frontal. Se suele utilizar rojo para emergencia, amarillo para funcionamientos anormales, verde normal, azul para funcionamientos forzosos y luego blanco, gris, negro. Se puede adecuar a lo que queráis. Normalmente se utilizan esos colores cuando voy a poner la serigrafía con algo concreto. Normalmente lo que vais a ver es cómo aparece en esta figura, o lo vais a ver mucho, el verde para marcha y el rojo para paro, con el símbolo del 1 y el 0 para marcha y paro correspondiente. Sí, no puedes confiar nunca solo en un tema de colores, bueno, porque no es prudente, no es prudente. De todas maneras, para trabajar en ciertas empresas como mantenimiento, el daltonismo es una de las características que te echa para atrás. A ver, es que es normal. También te digo, podrían haber elegido otros dos colores un poco distintos. No, porque yo, por ejemplo, El verde y el rojo es precisamente uno de los altos. El problema de los colores es que los colores no solo es
escojo este, escojo el otro. Es que los colores psicológicamente llevan cierto significado. Yo creo que los han cogido un poco por esa parte. Pero también se les da un... lo tienen ahora porque lleva mucho tiempo también. Que están haciendo que ya sacamos ese, digamos, ese concepto porque lleva mucho tiempo también. No es por eso Y es cultural también. De hecho, estos dos colores en las máquinas que vienen de Estados Unidos suelen estar cambiados. El rojo suele ser la marcha y el verde suele ser el paro. Y tiene su lógica, porque el rojo es el que te pone la máquina a funcionar. Digamos que a partir de ese momento la máquina es insegura. Hay cierta peligrosidad porque hay una máquina funcionando y demás, mientras que el verde es el que te para, el que te deja la máquina en condiciones de seguridad. Entonces, a veces, si veis una máquina que tiene ese código cambiado, es muy probable que venga de Estados Unidos. Las convenciones y las normas es lo que tiene. Tú aquí adoptas una, es como los coches, ¿no? Tú llegas a Inglaterra, al Reino Unido, y de repente coges el Uber o el tal, te sientas en el asiento del copiloto y vas muerto de miedo. Porque además si eres conductor, los pies te van a ir, vas a estar frenando todo el rato, apoyando el pie en la parte de adelante, y encima vas a ver que los coches te vienen encima y... Bueno, los británicos en el sistema métrico ya entraron hace tiempo, ¿eh? En esas ya... Pilotos de señalización, algo muy similar, los significados además son similares, ¿vale? Hoy en día pues normalmente suele ser todo ya LED, igual que en el resto de iluminación, aunque aquí seguimos utilizando en los cuadros, ya veréis, lámparas de incandescencia porque tenemos un montón de ellas y hay que utilizarlas, pero normalmente todo esto ya es LED. ¿Este año vamos a hacer esos cuadros? El curso que viene. El curso que viene empezaremos por ahí. Bien, luego tenemos los interruptores de posición, otro elemento que hemos estado utilizando en el taller. Los interruptores de posición, de manera muy simplificada, tienen la misma función que tienen, por ejemplo, un pulsador de un cuadro, pero accionado por las partes móviles de una máquina. Si yo quiero, por ejemplo, que una máquina detenga un movimiento, instalaré un final de carrera. Cuando llegue al final de movimiento, la máquina va a presionar ese final de carrera y me va a dar la orden de parada. Se pueden servir también para detectar la llegada a una determinada posición sin parada, para detectar que la máquina está en una determinada posición, en un determinado recorrido. Los hay tanto del circuito de potencia como del circuito de control. Si es una máquina muy crítica, se puede instalar interruptores de posición en el circuito de potencia para que me corte el motor por la parte de fuerza también. Lo normal es utilizarlos en el circuito de control. Aquí tenéis diferentes tipos con sus partes. Los hay que se llegan a componer de tres partes. El cuerpo, que es donde están los contactos, la cabeza, que es como el paso intermedio entre el dispositivo de ataque, que es lo que está en contacto con la máquina, y el cuerpo. En función del dispositivo de ataque, así va a ser la cabeza. La cabeza se va a adaptar al dispositivo de ataque. Y luego, el dispositivo de ataque, que es lo que la máquina, por así decirlo, presiona, ¿no? Donde la máquina actúa. Tengo muchas opciones, estos son muy variados. Fijaros, aquí tenéis diferentes tipos de elementos de ataque o de dispositivos de ataque. Los tengo de tipo antena, como este de aquí. Y segundo, una de las prácticas que hacemos es un puente de grúa que hay arriba en automatismos. Ahí veréis que los tiene de tipo antena. Se os permiten detectar cuando llega una parte móvil de una máquina en cualquier dirección, ¿vale? Dentro de un determinado plano, incluso fuera del plano, te va a detectar. En cuanto doblas más de un determinado ángulo la antena, los contactos maniobran. Luego, de los que tienen la roldana, de estos hay diferentes tipos. Los hay como esta de aquí, que son de accionamiento angular.
¿vale? Imagínate que la máquina o la parte móvil puede llegar en este sentido. Esto giraría hacia aquí y los contactos maniobrarían. Estos tienen pues un amplio rango también de ángulos en los cuales la máquina puede llegar y actuar. Luego los tengo regulables en distancia, este sería lo mismo, pero yo puedo regular el dispositivo de ataque más arriba o más abajo según las distancias que haya con la máquina. Los hay de tipo escamoteable, como este de aquí. Los escamoteables actúan solo en un sentido, es decir, en uno de los dos sentidos. Si la máquina llega, por ejemplo, en este sentido, esto se dobla sobre sí mismo el brazo hacia aquí y los contactos no se mueven. En cambio, si la máquina actúa en sentido contrario, actúa hacia aquí, dobla el conjunto, porque esta rótula de aquí solo puede girar en ese sentido. ¿Vale? Esos son los escamoteables. Actúan solo en un sentido, se llaman escamoteables porque en uno de los sentidos se doblan sobre sí mismos, se escamotean, ¿no? Se quedan doblados y no actúan. No, sí, tú puedes moverlo en los dos sentidos. Lo que pasa es que los contactos solo van a actuar cuando se mueve en uno de los dos sentidos. En el otro sentido se dobla sobre sí mismo y no se enteran los contactos. Es como un brazo, como un pequeño... A ver cómo te lo dibujo yo esto. Es como los angulares. Tienes una rótula aquí y tiene otra aquí. ¿Vale? Son dos piezas. Y luego aquí la roldana. Y aquí tienes el final de carrera. Si yo vengo en este sentido, esto se dobla sobre sí mismo, se dobla así. Me quedaría en esta posición. Y esta rótula de aquí ni se entera, no gira. Ese sería el sentido en el que se escamotea, se dobla sobre sí mismo y se escamotea. En cambio, si la máquina lo ataca en el sentido contrario, si la máquina lo ataca desde aquí, el conjunto se dobla hacia acá. Y entonces es cuando los contactos internamente actúan. Es un brazo articulado que se acciona de dos maneras distintas. Esos son los escamoteables. Y luego tengo diferentes tipos de estos, de los de tipo botón, los que tenemos en los tableros. Los hay que tienen una pequeña rueda para que pueda deslizar la parte móvil de la máquina sobre él. Los hay que te hacen un codo, como este de aquí. Bueno, es bastante variado. Esto es cuestión de cuando se necesita entrar en un catálogo y ver el dispositivo de ataque que se adapta a la máquina donde yo quiero instalarlo. Tienen una característica práctica cuando los instalo. Los finales de carrera se suelen desajustar. Como están sometidos a acción mecánica continuada, una de las labores de mantenimiento que implican es que hay que ir a sujetarlos cada cierto tiempo. Como estarán sujetos por tornillería a la máquina, pues cada cierto tiempo hay que ir a ajustar, apretar y la distancia para que accione bien y demás. Bueno, hoja de catálogo con varios tipos. Un detalle importante. Y eso entra en la parte de mantenimiento preventivo. Eso sería mantenimiento preventivo o correctivo. Si te deja de funcionar la máquina porque se te desajustó, sería una corrección, ¿no? Correctivo. Si lo haces de manera sistemática para prevenir un mal funcionamiento, sería preventivo. Los ajustes de tornillos periódicos son parte del preventivo siempre. Bueno, de esto de aquí es un ejemplo de catálogo, ¿no? De cómo el catálogo os muestra las diferentes opciones que tenéis. Os pone, fijaros aquí, los diagramas de actuación de los contactos con las distancias que veíamos en la gráfica de antes. Me pone este simbolín de aquí, eso es el indicador de que es de ruptura brusca. Tiene un muelle dentro que cuando los contactos se mueven muy rápidamente, con mucha rapidez. ¿Vale? Esos son los de ruptura brusca. En los que tenemos aquí en el taller en los tableros tenéis de los dos tipos y están mezclados. Los hay que vais a ver que le dais y notáis un clic dentro del final de carrera, esos son los de ruptura brusca, y otros que el contacto se mueve a la velocidad que yo acciono con el dedo el final de carrera. Bueno, otro concepto
este asociado también con la seguridad de las máquinas. Tenemos ahí en los apuntes. La maniobra positiva, ¿vale? Y lo que es el funcionamiento en modo negativo y en modo positivo. ¿Qué nos está diciendo aquí en este apartado? Que cuando yo tengo un dispositivo de seguridad, como es un resguardo de una máquina, voy a intentar combinar los dos tipos de accionamiento que tenéis ahí. El funcionamiento en modo positivo y el funcionamiento en modo negativo. De tal manera que yo no voy a utilizar un único detector para el resguardo, sino que voy a utilizar, por ejemplo, dos detectores que funcionen de manera diferente. Funcionamiento en modo negativo, pues sería usar, por ejemplo, un contacto normalmente abierto, de tal manera que cuando yo cierro el resguardo, ese contacto se cierra y la máquina puede funcionar. Aquí os dice las averías que podrían darse o que se podría originar si solo tengo un modo de funcionamiento positivo. La avería sería que los contactos del final de carrera me queden pegados y que cuando yo abra el resguardo, el final de carrera queda cerrado y por tanto la máquina puede funcionar igual, ¿vale? También podría pasar si el muelle está roto. Quiere esto decir que si yo tengo funcionamiento en modo negativo, mediante un contacto normalmente abierto, y los contactos se quedan pegados, el muelle se rompe, voy a poder abrir el resguardo de la máquina y la máquina funciona igual. Puedo optar por tener el funcionamiento positivo, que sería con el contacto normalmente cerrado, ¿vale? En este caso, cuando yo cierro el resguardo, cuando el resguardo está cerrado, la máquina estaría en funcionamiento, estaría en reposo el contacto. Cuando abro el resguardo, acciono el contacto normalmente cerrado y la máquina se pararía. ¿Qué averías puedo tener? Pues puedo tener una avería que es que se desajuste la leva con el accionamiento, con el resguardo, y que por tanto esté el resguardo abierto y la máquina pueda seguir funcionando, es decir, no actúe sobre el contacto, o que la roldana se llegue a desgastar. El elemento que tengo en el resguardo, que actúa sobre la roldana del final de carrera, al desgastarse la roldana no llega a presionar el contacto, con lo cual la máquina podría funcionar también con el resguardo abierto. ¿Cómo evito yo? Porque se te va desajustando a base de abrir y cerrar, los tornillos que sujetan el final de carrera se desajustan. Cuando hagamos el año que viene prácticas en neumática, vais a ver que hay una serie de finales de carrera que están en los cilindros, eso se desajustan siempre. Va a haber prácticas de electroneumática donde el final de carrera no actúa y es por desajuste. Es que pasa muchísimo en las máquinas eso. ¿Cómo soluciono el problema? Pues la solución que el reglamento de seguridad de máquinas me sugiere es combinar las dos. Si tengo una máquina con un resguardo, voy a poner dos finales de carrera, uno con funcionamiento positivo y otro negativo, para el mismo resguardo. De tal manera que si se estropea uno, sigo teniendo el otro para que me pare la máquina en el caso de abrirlo. Se pondrían los dos en serie, que es lo que os cuenta aquí, ¿vale? El funcionamiento en modo combinado. De esa manera consigo máxima seguridad. El modo negativo, ahí sería un resguardo de tipo corredero, ¿no? Pongo el contacto abierto y el contacto cerrado. Cuando el resguardo está cerrado, la situación de funcionamiento normal va a ser esta de aquí. Y cuando el resguardo está abierto, los dos contactos van a estar abiertos. Si se me estropea cualquiera de los dos, tengo un segundo contacto que hace la función de parada, con lo cual seguiría funcionando perfectamente la función de seguridad. Luego, en otros tipos de máquinas específicas, como son máquinas elevadoras, por ejemplo, por normativa, tengo que tener lo que se llama un relé de seguridad. Un relé de seguridad es un relé donde yo le voy a meter todos estos finales de carrera, contactos de seguridad, la seta y demás, van conectados todos con ese relé. Y ese relé es el que se encarga de la función de protección de la máquina. Es decir, de cortarle cuando cualquier protección ha saltado. Normalmente
en esos relés de seguridad tengo que conectar contactos de funcionamiento positivo y negativo. Garantiza además los relés de seguridad que si quedo sin alimentación, la salida al contacto está abierto y con lo cual la máquina no puede funcionar, si me quedo por lo que sea sin alimentación. Se distingue muy bien porque suelen ser de color amarillo. ¿Veis un relé de color amarillo o una tarjeta de un autómata que es de color amarillo? Eso es una tarjeta o un relé de seguridad. Máquinas elevadoras, y hay algún tipo más de máquina, pero las elevadoras todas seguro que los tienen que llevar, en cuanto a lo que es la parte de seguridad de la máquina, por normativa. Bueno, llegamos a quizás lo más importante de lo que vamos a ver hoy, porque esto a la hora de cablear me puede generar varias dudas. Respecto al cableado de los sensores, vale, aquí tengo normalmente 3 opciones, que pueden ser 4. Cableado a 2 hilos, cableado a 3 hilos y cableado a 4 hilos. Y podríamos decir la cuarta, que sería a 5 hilos, ¿no? Pero que muchas veces es igual que la cuarta. El 2 hilos, 3 hilos, 4 hilos hace referencia al número de cables que voy a tener. Y eso es porque muchas veces los sensores no me vienen con contactos. Que los hay que sí, ¿eh? Pero muchas veces cuando tienes un sensor de tipo industrial, lo que te viene es el sensor, como este de aquí, una manguera que llega directamente dentro y un cable del que sale, la manguera del que sale en este caso 4 hilos. ¿Vale? Bueno, este es un receptor, tiene pinza de una barrera de tipo fotoeléctrica. Tiene aquí una pequeña lente. ¿Vale? El código de color lo trae aquí siempre. ¿Sí? En vez de traerte 1.1, 1.4, 1.3, te pone BKL, LOA. BKL es el black, ¿no? Viene de black, el de color negro. El de color azul pone DC más for source, es decir, la fuente de alimentación, en este caso el positivo. El marrón, bueno, en este caso es que ponen los dos, puede ser negativo o positivo, según, porque tiene 2 maneras de conectar, como NPN o como PNP, dependiendo del semiconductor que tiene dentro. Y luego el blanco sería el negativo de la carga, pone LO menos. No, sería la alimentación, positivo o negativo según haya escogido la conexión del azul y del marrón. Te lo pone aquí, te pone un código que es BLK para el negro, BLU para el azul, BRN para el marrón, WST para el blanco. Las iniciales en inglés, ¿no? Los colores. Bueno, el tema este de los hilos, es por lo que existe esto de sensores a 2 hilos, a 3 hilos, a 4 hilos. Tengo también una clasificación en digitales y analógicos. ¿Vale? Tengo sensores cuya salida va a ser todo o nada, es decir, conecta, desconecta, o los tengo de tipo analógicos que me dan una salida continua, ya sea en tensión de 0 a 10 voltios o en intensidad de 4 a 20 miliamperios, que son los 2 valores normalizados. Centrándonos en los de tipo digitales, a 2 hilos, tienen solo 2 hilos de alimentación y pueden ser principalmente de 2... Bueno, tengo varios tipos. Tengo los de continua y los de alterna. Y dentro de los de continua los puedo tener NPN o PNP, ¿vale? Según la salida sea a valor positivo o a valor negativo. En todos ellos, tanto los de alterna como de continua, se alimentan por uno de los bornes y en el otro borne es donde tengo que poner el receptor, el actuador. La bobina, por ejemplo, de un relé, como os pone ahí. Y el relé se alimenta directamente con la otra polaridad. Ellos ponen las dos porque dependiendo del tipo del sensor puede ser más menos o menos más la polaridad. El de alterna, exactamente igual. En el de alterna, eso sí, lógicamente tendré que poner siempre aquí la línea y aquí siempre el neutro, ¿no? De alimentación. Eso sería un sensor a 2 hilos. Estos sensores, lógicamente, su tensión de salida depende de la tensión de alimentación. Si el relé es de 24 voltios, tendré que utilizar un sensor de 24 voltios. Los de 3 hilos, también dependientes de la tensión de alimentación. Aquí lo que tengo es
2 bornes de alimentación o 2 cables de alimentación y un tercero que es la salida a la carga. ¿La carga dónde se va a poner? Pues se va a poner entre el positivo y el borne de salida, que en este caso va a ser negativo. Si estoy en un sensor de tipo NPN, el NPN hace referencia al tipo de transistor que monta el sensor en el interior, que es el que va a dar el paso de corriente. Los de tipo NPN te dan la salida negativo, los de PNP te dan la salida positivo. Es fácil de acordarse por la primera letra, N de negativo, la salida me la va a dar negativa, PNP, P de positivo, me da la salida positiva. En el caso del PNP, fijaros que lo conectamos entre la salida, el out y el negativo, ¿no? Porque la salida es positiva. Ese sería el PNP. Los hay también de corriente alterna, ¿eh? Los hay de corriente alterna, que lo que hace la salida es sacaros la fase. Por ejemplo, los sensores de movimiento que se ponen en los portales, que es un sensor de corriente alterna, suelen ser a 3 hilos. Y la salida, donde conectáis la lámpara, lo que os da es la fase. A la lámpara le llega directamente el neutro y le llegará del sensor el borne, que en este caso se llama out, de salida, que sería el que le daría la fase a la lámpara. Y luego alimentaría con fase y neutro el sensor. Termostato de los tradicionales son solamente 2 hilos, es un contacto cerrado. Los tradicionales, ¿eh? Sí, pero los límites que regulan ellos solos por la temperatura. O sea, si por ejemplo la casilla está en 20 grados, no sigue subiendo. Corta y así. Por eso no tiene nada. Es que ahí depende, ya hay tantos. Tienes cronotermostatos que llevan electrónica y llevan un reloj, pero al final lo que tienen es un contacto de salida, yo creo también. Desde luego los tradicionales es como un bimetal también, tipo a los de, bueno, los que vimos, con un contacto cerrado. Y entonces cuando la temperatura no llega al valor al que tú taraste el sensor, que lo haces con un muelle opuesto al bimetal, la regulación, el contacto está en reposo y cuando alcanzas la temperatura es cuando se dobla y el contacto se mueve. Y luego tenemos los de 4 hilos, que aquí hay más variedad. Aquí los tengo libres de potencial y los que no son libres de potencial. Los que no son libres de potencial, que son los que tenéis arriba, los dos de arriba, tienen 2 salidas, una abierta y una cerrada, y 2 bornes de alimentación, de ahí lo de los 4 hilos. 2 salidas, positiva y negativa, o abierta y cerrada, y 2 bornes de alimentación. Los hay que son dependientes de la tensión de alimentación, que son los 2 de arriba, que fijaros que la conexión al final la tengo que hacer del relé entre uno de esos 2 bornes y el negativo o el positivo según el tipo de sensor. Y luego tengo los que son muchas veces más interesantes, que son los libres de potencial. Cuando tengo un relé de salida libre de potencial, este contacto de aquí lo puedo conectar a la tensión que yo quiera normalmente, que puede ser diferente a esta tensión de alimentación. Y ahí tenéis el ejemplo que yo puedo tener un sensor de corriente continua. Si tengo una salida libre de potencial, la salida la puedo conectar en corriente alterna. Y puedo hacer lo mismo que hago con un relé, actuar un circuito sobre otro circuito. ¿Vale? Y el ejemplo que os ponía aquí era la célula fotoeléctrica que utilizamos en las prácticas, la del portón, que es un sensor en este caso no a 4 hilos sino a 5 hilos porque tiene un contacto conmutado. ¿Vale? En este caso tendría el común y la salida. Y os lo he puesto ahí con el código de colores que más o menos tiene. ¿Vale? Bueno, recordar esto, que esto también lo pregunto siempre en el examen. Lo de los sensores, esta pregunta siempre cae. Esta es de examen. Vale, y luego ya los apuntes dentro de esta parte. Esto ya lo miráis vosotros, os describe cómo están construidos diferentes tipos de sensores. Tenemos los presostatos, que van con una membrana donde le meto la presión del fluido que quiero medir por un lado y un muelle antagonista por otro, donde yo regulo la presión que quiero regular. Cuando la membrana vence, la presión vence el muelle, es cuando los contactos se accionan.
Esto se utiliza mucho en procesos industriales donde tengo líquidos. Luego seguimos.